Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo y un privilegio de parte del Señor compartir con ustedes nuestra lección número 17 de nuestro libro de escuela dominical. Y como ustedes saben, hermanos, hemos estado tocando temas, o se están tocando temas acerca sobre lo que es la Biblia. La Biblia habla a la familia, la Biblia habla a las personas individualmente. Y nuestro versículo clave que vamos a estar tomando o tocando para esta clase está en el Salmo número 119, versículo 98, y dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer una oración y así comenzamos nuestra clase virtual de esta semana. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Señor, por medio de ella. Permite, Señor, que podamos ser de bendición a cualquiera que escuche, Señor, esta clase. Pon palabra en mi boca, Señor, y que podamos ser de bendición, como siempre, Señor, te lo he pedido. Señor, a cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y a ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Amén. Y gloria a Dios. Pues bien, hermanos, comenzamos nuestra clase y queremos tomar 3 puntos que son claves para nuestra lección. Número 1 es: la palabra de Dios nos forma. Número 2, la palabra de Dios nos dirige. Y número 3, la palabra de Dios nos informa. Entonces, la palabra de Dios nos forma. Y considerando, hermanos, muchos pasajes o muchas historias de la Biblia, nosotros, si estudiamos personajes bíblicos, nos damos cuenta que Dios siempre tuvo un trato personal con cada personaje bíblico. Y algo que me llama poderosísimamente la atención es que la Biblia, hermanos, es clara cuando hace un trato personal, cuando hace un trato colectivo o cuando hace un trato general. Y siempre, hermanos, me doy cuenta que la Biblia siempre da un trato personal, pero también da un trato familiar y da un trato colectivo, un trato general. Y en estos pasajes que vamos a estar leyendo, hermanos, es un trato que Dios hace al salmista. El salmo que vamos a estar tocando, hermanos, es el salmo número 1. Comienza del verso 1 al verso 6. Y hay una pregunta, hermanos, que tienen un significado o tienen una referencia donde nosotros podemos quizás investigar. Y la pregunta sería, hermanos, cuando el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en este pasaje, hermanos, quizás la pregunta que me haría o que podríamos hacernos, hermanos: ¿qué significado tiene el meditar en las Escrituras? Quizás esa sería la pregunta retórica. ¿Qué significado para nosotros tiene el meditar en las Escrituras? Tengamos en cuenta, hermanos, que el Salmo 1, como el Salmo 119 que vamos a estar tratando en un ratito más, significa eso, o trata de dar un significado específico. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. El meditar, hermanos, es el estar pensando, el estar tranquilos, apacibles, escudriñando y meditando en la palabra de Dios, que es lo que puede traernos aliento, lo que puede traernos a nosotros un significado especial en nuestra vida espiritual. ¿Qué significa meditar en las Escrituras? Significa, hermanos, o implica estar atento para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Estar atentos para preparar nuestro corazón y poner en acción la palabra que está para nosotros. Meditar en la palabra de Dios. El estar conscientes del trato de Dios para conmigo. Y así sucesivamente podemos estar meditando en la palabra. Y la palabra, hermanos, nos lleva a cimentarnos firmes, a estar firmes en su voluntad, a estar firmes en lo que Él tiene para nosotros. Y la palabra de Dios, hermanos, es como miel a nuestro paladar. La palabra de Dios es como un viento apacible que trae para nosotros esa paz y esa tranquilidad. Meditar en el Señor, meditar en la palabra y estar cimentados, porque cuando vengan la corriente o cuando vengan la turbulencia, estaremos firmes y cimentados en la palabra de Dios. Nuestro segundo punto que estamos tratando en esta clase dice, la palabra de Dios nos dirige en una dirección para obrar correctamente. Y este pasaje, hermanos, que dice el salmista en el Salmo 119, versículos del 1 al 8, me llama la atención porque el ser dirigido por la palabra para obrar correctamente, vemos cómo el salmista está tratando de introducirse desde su etapa, digamos, desde su infancia a su edad adolescente, en su juventud, y quizás aquí lo vemos en una etapa adulta, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, porque en mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. El salmista, en una forma poética o en una forma acróstica, está tratando de ser dirigido por la misma palabra de Dios, de no ser engañado, de siempre estar atento a tratar de vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera, él menciona y dice, no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero cometer un error, no quiero ser desviado por ninguna corriente. Entonces que dice, porque en mi corazón, desde mi juventud, he tratado de buscar tu rostro, de ser dirigido por ti, para no pecar contra ti. Y eso es algo interesante, hermanos, que a nosotros nos llama la atención porque entendemos que la vida en el Señor, la vida cristiana en sí, nos dirige su palabra para no pecar, para no fallar, para vivir o esforzarnos por vivir una vida que agrade al Señor. De otra manera o de otro modo, aún si cometiéramos error, si cometiéramos un pecado, sabemos que tenemos abogado con Cristo Jesús, que tenemos un abogado para con Dios, perdón. Y eso nos lleva a nosotros poder vivir una vida madura, que podamos entender sus propósitos, entender lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos dirige. Y como mencionamos al principio, la palabra de Dios dirigió a esos grandes hombres de Dios, a esos grandes ejemplos que están aquí en la palabra de Dios. Fueron dirigidos.
y que no fueron perfectos, pero fueron dirigidos escuchando la voz de Dios. Y yo creo, hermanos, que en estos tiempos Dios es lo que quiere de nosotros, que aprendamos a depender de Él, a comprender que si nosotros, hermanos, ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra mente, nuestro enfoque, creo que aún en medio de cualquier situación adversa en nuestra vida podemos ser dirigidos por Dios para cualquier decisión. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir el apóstol con eso? Que hay cosas, hermanos, que todos nos estamos con la oportunidad de poder obrar y de hacer las cosas, pero la pregunta es, ¿me conviene? ¿Nos trae beneficio? ¿Podemos ser de bendición? ¿O podemos traer una bendición a nuestra vida? ¿Nos conviene o no nos conviene? Entonces, hermanos, todo nos es lícito, pero la palabra de Dios, cuando la llevamos, la ponemos en nuestra vida personal, podemos enfocarnos y ser dirigidos por ella misma. Los creyentes pueden aspirar a seguir la palabra de Dios conforme la escuchen. Los creyentes podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y tratando que sea nuestra guía a través del Espíritu Santo. Esto implica una resolución de revolverse del pecado para volverse a dirigirnos a Dios. El salmista era pendiente de ayudar, de pedirle a Dios para que sus caminos fueran dirigidos correctamente. Entonces la palabra de Dios nos dirige a vivir una vida fiel, una vida que le agrada al Señor y que nosotros podamos entender que la palabra en sí trae un significado de poderla analizar, atesorar y poder vivir dirigidos por el Espíritu Santo a través de la palabra. Nuestro tercer punto es la palabra de Dios nos informa. La palabra de Dios nos hace más sabios. El punto central de esta lección es el gran principio de que la palabra de Dios habla a las personas. Es más que una lista de mandatos y prohibiciones. Nos habla y nos llama a ser y a vivir de una manera muy diferente del mundo que nos rodea. Dicha vida debe estar arraigada en la sabiduría divina de Dios. El Salmo 119, el verso 97 al verso número 100, dice la palabra de Dios así: Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios nos informa y nos dirige, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, cuando Moisés le dio la información de guardar los estatutos de Dios, de guardar sus decretos, de guardar sus enseñanzas, Dios le dijo, o Jehová le dijo a Moisés, dile esto a mi pueblo, para que ellos puedan entender que guardando los estatutos, enseñando y viviendo en los decretos de Dios, les iba a llevar a una bienaventuranza, a una bendición divina de parte de Dios. El ser obedientes a Dios nos trae una bendición. Y después dice Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y no es verdad, hermanos, que muchas de las veces cuando tenemos experiencias en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, cuando gente viene y nos pregunta, hermanos, de alguna situación, de algún problema, de alguna crisis, verdaderamente, hermanos, somos dirigidos por Dios para poder ser de bendición a otros.
Y la gente, hermanos, nos escucha, la gente nos pone atención cuando, hermanos, somos dirigidos, cuando Dios nos informa y nos comunica a nosotros y nosotros también lo comunicamos, hermanos, porque esto es el Evangelio, esto es comprender la palabra de Dios, que en su momento tratar de no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores, predicarla, enseñarla y testificarla, hermanos, porque eso nos trae y nos añade una bendición más a nuestra vida. Se ha dicho que el hambre por la verdad y la repulsión por el mal son gustos adquiridos, es decir, formamos unas actitudes y deseos mediante la exposición del bien y el rechazo del mal. El resultado práctico de desarrollar un hambre por la verdad se ve reflejado en este Salmo número 119. Sé que es un salmo muy larguísimo, hermanos, pero si lo leemos podemos encontrar mucha palabra de Dios, mucha sabiduría y mucha enseñanza en este salmo. Porque podemos de ahí nosotros, por medio de la palabra, ser informados, así como el salmista se hallaba informado de ella misma. ¿Por qué es importante la palabra para discernir el bien y el mal? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son algunas barreras para crecer en la sabiduría y cómo podemos nosotros superar esas barreras? El Salmo nos dice, nosotros tenemos, hermanos, la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de discernir el bien y el mal. Es importante entender que la palabra nos dirige, es importante entender que la palabra nos lleva a poder digerirla, comprenderla con la ayuda de Dios, como repito, y eso nos va a llevar a tener una bendición. Todos tenemos la oportunidad de experimentar la belleza de la palabra. Podemos ministrar consejos a nuestros seres queridos o compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida por medio de la palabra. En nuestra vida. Sin embargo, también debemos dejar que la palabra nos revitalice. Difícilmente podremos compartir la dulzura de la palabra si nuestra vida no va alineada a un devocional, a un tiempo de meditar en ella, de poder nosotros, hermanos, entender que la palabra es medicina a nuestra alma, que la palabra es medicina a nuestro espíritu aún. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos un compromiso hoy de nutrir nuestra vida, de hallar, hermanos, un deleite, de hallar un deseo por seguir escudriñando la palabra? Y eso, hermanos, nos va a llevar a tener un crecimiento. Se nos va a llevar a poder tener una formación como cristianos, una formación como individuos, como personas, como hijos de Dios. La palabra de Dios nos forma, la palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos informa. Y el deseo de Dios, hermanos, es que crezcamos, que avancemos, que continuemos edificando en nuestra vida cristiana y que que sigamos teniendo un crecimiento espiritual. Les amo, hermanos, y Dios me los bendiga. Espero que esta clase sea de bendición para sus vidas y para aquellos que escuchen también esta palabra. Dios me los bendiga y que pasen buenas tardes y buenas noches. Les extrañamos. Dios me los bendiga.